Comenzamos entonces dándole a todos ustedes muy buenas tardes. Para la Cátedra de Gastroenterología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela y para el Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, es un verdadero honor crear e iniciar hoy nuestra cátedra virtual de gastroenterología en momentos tan difíciles como los que vivimos, donde la virtualidad llegó para quedarse. Ha sido un gran gusto organizar esta actividad con los estudiantes de quinto año de medicina. Muchachos, muchísimas gracias por el excelente trabajo realizado. Los dejo con las moderadoras del webinar, las bachilleres Gabriela Malavé y Georgelis Rincón. Perdón, Georgelis Rondón. Adelante, apreciadas alumnas. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar conectados. Y el día de hoy vamos a dar inicio con la doctora María Salet Rincón, quien es médico cirujano de la Universidad de los Andes, médico internista de la Universidad de los Andes. Presenta también un posgrado en medicina crítica en el Hospital Clínicas Caracas, posgrado de neuroinmunofarmacología de la UCB, profesora de pregrado y posgrado de la UCB de nuestra Escuela José María Vargas y del Hospital Vargas de Caracas, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adulto de la Clínica Sanatriz e intensivista e instructora, de FCC de la Sociedad Americana de Medicina Crítica. Adelante, doctora María Salet. Su tema de hoy va a ser trastornos hidroelectrolíticos en emergencia, cómo corregirlo para evitar complicaciones. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es para mí de verdad un honor estar aquí con todos ustedes. Me siento privilegiada de estar entre los caballeros de este servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas y de nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, doctor Guillermo, por esta invitación. Para mí es un honor, y también al querido doctor Igor Hernández. Vamos a hablar de trastornos hidroelectrolíticos en emergencia. La pregunta es, ¿cómo corregirlo para evitar complicaciones? Esperemos dar respuesta a este interrogante. Es importante saber que el 40 al 60% del peso corporal en el paciente o en la persona adulta es agua, y que esa agua va a depender en sí de la edad, del sexo, es decir, del porcentaje de grasa del individuo. Para esta charla es muy importante hablar de la hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina. Ella se va a producir a nivel del hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, y se almacena en la neurohipófisis. Ante un estímulo como es el aumento de la osmolaridad, se va a liberar y va a actuar a nivel de los receptores B2 en el túbulo distal y en el túbulo colector, produciéndose la resorción de agua, por eso es antidiurética, pero también la resorción de urea. Recuerden que la vasopresina también, o arginina vasopresina, va a tener un mecanismo a nivel del músculo liso vascular, produciendo vasoconstricción. De allí vamos a entrar a los líquidos intravenosos, que es el medicamento más utilizado en el mundo. Sin embargo, hoy en día todavía hay controversia sobre la elección de cuál es el ideal para usar. Todos los consensos actuales se inclinan o hacia la solución 0,9% equilibrado. Los cristaloides son de difusión libre del espacio intravascular al intersticio, y tenemos la solución salina, la destroza, o los cristaloides balanceados. Tenemos los coloides que no difunden libremente, como la albúmina y los sintéticos. Las soluciones salinas tenemos desde las hipotónicas hasta incluso las hipertónicas, pero la más utilizada como terapia de resucitación es la solución 0,9%. El sodio es similar al suero, pero el cloro es suprafisiológico. Es por eso que tenemos como complicación a grandes volúmenes que usamos en resucitación
de la solución salina al 0,9%, el riesgo de acidosis hiperclorémica, de vasoconstricción renal y de insuficiencia renal aguda o AQI con un aumento de citocina. Las destrozas, que tenemos diferentes porcentajes de la misma, es el líquido o el cristaloide más utilizado como mantenimiento e incluso en las nutriciones parenterales totales. Y tenemos los cristaloides balanceados como el Plasma Light, lactato de Ringer, acetato de Ringer, cuya concentración de sodio es infrafisiológica, pero la de cloro es menor, por lo tanto no tenemos el riesgo de acidosis hiperclorémica. Sin embargo, como contienen potasio, hay que cuidar por el riesgo de hipercalemia o de alcalosis metabólica con estas soluciones. También es importante saber que desde el año 2018, aunque desde muchos años antes, se ha llegado a varias investigaciones y a varias revisiones, donde las soluciones cristaloides se han comparado entre la solución 0,9 y estos cristaloides balanceados. En cuanto a la comparación, en el año 2018, por ejemplo, en este artículo de New England Journal of Medicine, nos dan ventajas sobre los cristaloides balanceados. Sin embargo, en el año 2021, en JAMA, sale este trabajo de los brasileños, que son hechos más que todos en unidades de cuidados intensivos, donde más de 10.000 pacientes no hubo aparentemente una diferencia a los 90 días en cuanto a la mortalidad con solución 0,9% versus cristaloide balanceado, así como en insuficiencia renal aguda. Tampoco hubo aparentemente diferencia entre si yo daba ese bolo en la primera hora de manera más rápida o de manera más lenta. Sin embargo, quiero aclarar que todos estos trabajos son hechos en unidades de cuidados intensivos quirúrgicas en pacientes más electivos. Recientemente, el 18 de enero del 2022, en New England Journal of Medicine es publicado este trabajo, y Plasma Light, que es un cristaloide balanceado, sobre la mortalidad a los 90 días o la lesión renal. No hubo diferencia ni en la mortalidad ni en lesión renal aparentemente. Sin embargo, de estos mismos autores realizan esta revisión de un metaanálisis de más de 35.000 pacientes, donde sí hay una ventaja en los cristaloides balanceados versus la solución salina al 0,9%. En COVID-19 y shock séptico por COVID, pero también en shock séptico de origen bacteriano, de origen micótico o incluso por otros virus, el líquido que los consensos piden que utilicemos en base a la evidencia es los cristaloides balanceados. Muy importante estos cristaloides balanceados. En Venezuela tenemos Ringer lactato, pero ¿qué es lo que sí no deberíamos usar? Los destranes o los hidroxietilalmidones. En cuanto a la albúmina, sabemos que viene al 4 y al 5%, y todavía esta pregunta de si usarla en el shock refractario, es decir, cuando necesitamos altos volúmenes de líquido en la resucitación, no ha sido contestada. Nos dicen que sí, que la utilicemos en altos volúmenes, pero no nos especifican, y me gustaría que las guías nos dijeran eso, que tanto es altos volúmenes de líquido. Y en cuanto a los coloides sintéticos, que son el uso de azúcares, gelatinas, destranes, se ha evidenciado que aumentan la insuficiencia renal aguda, la terapia de reemplazo renal y la mortalidad. Por lo tanto, no deberíamos usar. Es muy importante entonces el tipo de terapia que vamos a usar con estos líquidos, que es pacientes en shock o pacientes como mantenimiento, es decir, pacientes que no se puede tener la vía oral o pacientes que salen de esta fase de resucitación. Cuando nosotros hacemos la resucitación, que es tan importante y que en emergencia es vital, es necesario conocer el uso de medidas de respuesta a fluido que nos puede orientar entre si ese paciente amerita a lo mejor otro bolo de solución cristaloide o si ya debemos pasar a vasopresores. Estas medidas de respuesta a fluido
las clasifican más en desuso, saturación venosa central de oxígeno, es decir, tomado esos gases venosos del catéter venoso subclavio o yugular, o mixto, si es del catéter de Swan-Ganz, que tiene que estar mayor a 65 o 70%, la presión arterial media, que la mantengamos en meta mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, y todos los consensos se inclinan hacia que evaluemos las medidas dinámicas como la compresibilidad de la vena cava, que si es compresible es porque a ese paciente le falta líquido, o como esta medida, que es la variabilidad de la presión de pulso, que la ven aquí en este monitor, cómo varía. Eso nos habla de que si esa variabilidad es mayor a un 10%, el paciente probablemente está hipovolémico y que ameritaría un bolo más de solución cristaloide, sea de 500 cc o incluso 1000 cc. También tenemos en las medidas de respuesta a fluido la elevación pasiva de los miembros inferiores en un paciente que esté a 45 grados, o si lo colocamos a 0 grados y elevamos 45 grados los miembros inferiores. Por favor, no lo coloquen en Trendelenburg, sino en 0 grados a ese paciente. Y si con esa maniobra por 60 a 90 segundos se eleva el gasto cardíaco o el volumen sistólico, ese paciente amerita, va a responder a otro bolo de líquido. Si no tenemos gasto cardíaco o volumen sistólico, podemos también evaluar la presión de pulso o la presión arterial sistólica o presión media que se eleve. Quiere decir que el paciente está hipovolémico y me va a responder a líquido. Pero aparte de esto, todos los consensos se inclinan a que evaluemos el lactato, que es difícil de que lo tengamos en todos nuestros sitios de trabajo, pero también la temperatura de la piel y el llenado capilar, que es sencillo de llevarse a cabo. Y eso a raíz de este trabajo, que es el Andrómeda, que participaron médicos latinoamericanos, donde se comparó el lactato con el llenado capilar, y este llenado capilar es tan efectivo para evaluar y podernos decir otras medidas de si ese paciente está bien resucitado o de si amerita más líquido cristaloide. Recuerden ustedes entonces que en los cristaloides, si el paciente es neurológico, deberíamos usar tanto en el traumatismo cráneoencefálico moderado a severo como en pacientes con ictus o con hemorragia, la solución salina al 0,9%, y que si el paciente tiene hipertensión endocraniana, sea por hemorragia subaracnoidea, traumatismo cráneoencefálico, ictus hemorrágico o isquémico o encefalopatía hepática, el líquido que debemos usar para tratar la hipertensión endocraniana es las soluciones de cloruro de sodio hipertónicas como al 6%, al 7% o al 23,5%. Si no tenemos esta, usamos manitol al 18%, por ejemplo, que hay en Venezuela. Pero por favor, si hay algo que también les quiero dejar de mensaje, no usen esteroides que aumentan la mortalidad del paciente. El esteroide solo tiene indicación en la hipertensión endocraniana tumoral metastásica o en la meningitis. En el mantenimiento, entonces, ya nosotros podemos usar o soluciones salinas, puede ser al 0,9%, o si el paciente tiene cierto grado de hipernatremia, pues al 0,45 o 0,30%, combinadas con destroza, que la más común es destroza al 5% en el mantenimiento. Las dosis que vamos a dar de estas soluciones van a depender de varias revisiones, pero la que más uso yo en la práctica clínica es la de NICE, que es de 24 a 30 cc por kilo día, teniendo el cuidado que en el paciente cardiópata la bajamos a 15 a 20 cc por kilo día, y no olvidarnos del mantenimiento del potasio a 1 miliequivalente por kilo. Importante entonces entrar ahora en los electrolitos, y ahí vamos a entrar en la hiponatremia, donde ha sido altamente estudiada afortunadamente, y tenemos guías en español, guidelines en inglés. Y lo que sí podemos decir es que del 15 al 20% de los ingresos hospitalarios urgentes se deben a hiponatremia, y el 20% de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos van a tener esta complicación. Recordemos que hay una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es una proteína transmembrana que tiene la particularidad de tener una doble polaridad. Cuando está abierta hacia el lado intracelular, tiene una alta afinidad por el
ion sodio, captándose 3 iones de sodio. En ese momento también necesita energía para darnos ese valor energético para que luego esa bomba sodio-potasio ATPasa se abra hacia el lado extracelular. Cuando está hacia el lado extracelular, pierde la afinidad por el sodio, desprendiéndose esas 3 moléculas de sodio y captándose 2 moléculas de potasio. Es decir, por cada intercambio de 3 moléculas de sodio, captamos 2 de potasio, se desprende ese fosfato y el potasio pierde entonces, cuando está abierta hacia el lado intracelular, la afinidad por el potasio, liberándolo en el interior de la célula. Gracias a esto, la membrana plasmática siempre resulta positiva respecto al lado interno. Ya sabiendo esto, entonces vamos a definir las hiponatremias basadas en la gravedad. Recuerden que todo sodio por debajo de 135 es hiponatremia y la podemos definir como leve, moderada o severa, recordando que la severa es aquel nivel de sodio por debajo de 125 miliosmoles o miliequivalente por litro. También es importante definirla en base a la instalación o desarrollo de la hiponatremia en aguda, si tiene menos de 48 horas, o crónica, si tiene más de 48 horas, y sobre todo, muy importante, si no conocemos el tiempo de instalación de la hiponatremia, la vamos a clasificar como crónica. También nos piden que siempre corrijamos ese sodio por la glicemia, sobre todo en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Es importante entonces medir la osmolaridad plasmática, y si esa osmolaridad plasmática está por debajo de 275 miliosmoles por kilo, recuerden la fórmula, 2 veces el sodio más la glicemia entre 18 más el BUN entre 2,8, siempre refleja una hiponatremia hipotónica. Si nosotros tenemos hipoosmolaridad, vamos entonces a medir la osmolaridad urinaria, y si esta es menor a 100 miliosmoles por kilo, recomienda que aceptemos que es debido a un exceso relativo en la ingesta de agua. Si esa osmolaridad urinaria es mayor a 100 miliosmoles por kilo, debemos medir el sodio urinario y saber cómo están los valores del mismo. Y es por eso que en toda hiponatremia, si es hiperosmolar, no es una verdadera hiponatremia. Si es isoosmolar, tampoco. En las hiperosmolares, por ejemplo, tenemos las hiperglicemias, como el síndrome hiperglicémico hiperosmolar o el uso de diuréticos osmóticos. En las isoosmolares, la hiperlipidemia, la hipertrigliceridemia o incluso las hiperproteinemias, como las gamapatías monoclonales, pero estas no se corrigen. Las hiponatremias hipoosmolares, pues es importante clasificarlas si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Si son hipovolémicas, ver cómo está ese sodio urinario, si es menor a 30. Suponemos entonces que la causa es extrarrenal, como digestiva, como vómitos, diarrea, también tercer espacio como pancreatitis o incluso obstrucción intestinal. Si el sodio urinario está mayor a 30, la causa es renal y lo más seguro diurético. En las hiponatremias hipoosmolares hipervolémicas también medimos ese sodio urinario, y si es menor a 30, la causa es extrarrenal como insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. Y si el sodio urinario es mayor a 30, inferimos que la causa puede ser insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica. Y en las euvolémicas, si esa osmolaridad urinaria es menor a 100, tenemos las polidipsias primarias, o sea, una causa psicógena, o la potomanía, que son los bebedores de cerveza. Y si la osmolaridad urinaria es mayor a 100, tenemos un gran síndrome en el cual debemos pensar todos los que estamos en el área de emergencia o de UCI, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por lo tanto, ¿qué hiponatremias en la emergencia vamos a tratar? Las hiponatremias hipoosmolares o hipotónicas que tengan síntomas severos, no hay dudas que las tenemos que tratar. Y lo que recomiendan estas guías o estas guidelines es una intervención mediante cloruro de sodio al 3%, 150 cc en 20 minutos. Si conoce el peso del paciente, pudiera ser 12 cc por kilo. Luego repetir un segundo bolo de cloruro de sodio al 3% en 150 cc
mientras medimos nuevamente la natremia. Y vamos a pasar bolos de 150 de cloruro de sodio al 3% hasta que alcancemos aumentar la natremia en 5.000 equivalentes en esa primera hora o mejoran los síntomas, lo que suceda primero. Muy importante, y quiero dejarles este gran mensaje, limitar el aumento de la natremia a un total de 10.000 equivalentes o 10 miliomoles durante las primeras 24 horas y un máximo de 8.000 equivalentes o 8 miliomoles en las siguientes 24 horas. Es decir, aumentarla lentamente, y cuando tengamos natremias en 130 miliomoles o 1.000 equivalentes, hasta ahí vamos a corregir ese sodio. Proponen entonces siempre vigilar cada 4 horas el sodio o o a las 6 horas, a las 12 horas, pero si no cada 4 horas para evitar una complicación temida, y por eso no debemos corregirlo de manera tan agresiva, que es esto, que es la desmielinización osmótica, que puede traer secuelas neurológicas severas e irreversibles o incluso la muerte en el paciente. Es importante que conozcan cuánto de milequivalentes de sodio tienen las diferentes soluciones y aplicar la fórmula de Adrogué-Madías para las correcciones ya más lentas, es decir, en 24 horas o en 48 horas de esa natremia. La hipernatremia, que sería lo contrario, es decir, es todo paciente que tenga el sodio mayor a 145 miliequivalentes, dependiendo del laboratorio. Hay otros que pudiera ser 147 o 148 miliequivalentes. La mortalidad, sobre todo en las hipernatremias de evolución aguda, es del 42 al 75% y de un 10 al 60% para las hipernatremias crónica. La morbilidad en los sobrevivientes es alta y muchos pacientes van a experimentar déficits neurológicos permanentes. Se puede presentar en el 1% de los pacientes hospitalizados y tiene una incidencia cercana al 2% en los pacientes ancianos. Aquí es muy importante saber si esa hipernatremia se debe a una ingesta de sal o administración de soluciones salinas, incluso hipertónica. Si es así, es una hipernatremia por ganancia de sodio. Si no es así, es una hipernatremia por pérdida de agua, que pueden ser oligúricas o no oligúricas. Y si es no oligúrica, si la osmolaridad está muy baja en orina, es una diabetes insípida central, que es el gran síndrome aquí en las hipernatremias, o si la osmolaridad está muy baja en orina, no está muy baja, perdón, está más concentrada de sobre, pudiera ser una diuresis osmótica o el uso de diuréticos. Aquí también en las hipernatremias, según la Sociedad de Endocrinología, debe evitarse una corrección excesivamente rápida. Por lo tanto, no deberíamos bajar tampoco ese sodio en la primera hora en más de 5.000 equivalentes por litro y en 24 horas no más de 10.000 equivalentes por litro, porque aquí el problema está en que puede producirse edema cerebral. Aquí están las fórmulas por las cuales corregimos y por eso es importante el peso del paciente, así como el agua corporal total que se saca en los hombres es 0,6, se multiplica por este número, o en las mujeres en 0,5. Incluso en el anciano, si es hombre, pudiera ser por 0,5 y mujer por 0,4. Y también la fórmula de Adrogué-Madías para correcciones más lentas de esa hipernatremia, tomando en cuenta que si la voy a corregir por vía intravenosa con glucosada al 5, no sean más de 300 ml hora, por el riesgo de producir hiperglucemias y diuresis osmótica, y que en las hipernatremias, donde hay oliguria, se debe corregir con suero salino, que puede ser hipotónico o incluso isotónico, es decir, pudiera ser suero salino al 0,9% si el paciente está en shock o está hipotenso, porque priva primero el estado del paciente. Además, esa solución al 0,9% es hipotónica con respecto al plasma de ese paciente. Entonces, como norma general, las hipernatremias con poliuria se reponen con agua libre, mientras que las hipernatremias con oliguria se reponen con suero hiposalino o con suero al 0,9%. La sobrecarga de sodio, pues yo debo corregirla
primero quitando la causa, que es esa solución salina hipertónica, e induciendo natriuresis con diurético, y en muchos casos es necesaria la hemodiálisis. Otro de los iones muy importantes y de estos electrolitos que debemos vigilar, el potasio. Recuerden que las concentraciones de potasio plasmático es el resultado de la relación entre la ingesta y la eliminación del mismo, así como la distribución transcelular de potasio. El 98% del potasio lo tenemos intracelular, aproximadamente de 140 a 150 mil equivalentes en la célula, y solo un 2% del potasio es extracelular. De aproximadamente 100 mil equivalentes que ingerimos de potasio con la dieta, un 80% se va a eliminar por la orina, un 15% por las heces y un 5% por el sudor. Recuerden que lo que favorece la entrada de potasio dentro de la célula es la alcalosis metabólica, por ejemplo, y hormonas como la insulina o incluso agonistas beta-2. Lo que favorece la salida de potasio de la célula, la acidosis metabólica o agonistas alfa. Y varios sistemas hormonales van a regular la excreción urinaria e intestinal de potasio, y el eje hormonal más importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como las hormonas beta-adrenérgicas. Por lo tanto, cuando se pierde esta homeostasis, podemos tener hiperpotasemia, que la definimos de acuerdo al laboratorio de su utilización, pudiera ser mayor a 5 o 5.5 miliequivalentes por litro. La vamos a clasificar también en leve, moderada o grave, y en general grave es toda hiperpotasemia mayor a 6,5 miliequivalentes. Es la más grave de las alteraciones electrolíticas porque puede provocar arritmias ventriculares fatales en minutos, y recuerden que ocurre en el 1 al 10% de los pacientes, y el 2% de los pacientes ingresados por hiperpotasemia fallece a causa de estas. Entre las principales causas de hiperpotasemia es la insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal, pero recordemos también medicamentos muy usados como los IECA, los ARA-2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, AINES, incluso antibióticos como trimetoprim, sulfametoxazol. Enfermedades endocrinas como cetoacidosis diabética, degradación del tejido como la rhabdomiólisis o síndrome de lisis tumoral, dietas con alta ingesta de potasio en pacientes con enfermedad renal avanzada, y la pseudohipercalemia o pseudohiperpotasemia, que en general la vemos en pacientes que tienen leucocitosis, ya leucocitosis mayor a 100.000 o 200.000, trombocitosis intensa, es decir, plaquetas mayores a 600.000, o incluso puede pasar que en la toma de la muestra el torniquete está excesivamente apretado. Y como se cambia esa homeostasis, el cardiomiocito, que es una célula, pues va a predominar en su interior es sodio, y por eso es que hay un umbral mucho más sensible para el potencial de acción, y esa es una de las teorías de por qué se producen arritmias. Pero vamos a ver cambios electrocardiográficos como alteraciones en la repolarización ventricular, que son ondas T altas y picudas. Vamos a ver aplanamiento de la onda P, ensanchamiento del QRS, hasta dar esto que es una onda sinusoidal, que se puede ver en hipercalemias severas, mayores incluso a 8, y que es un ritmo de paro cardíaco, que es una disociación electrocardíaca. Aquí tenemos guías para el tratamiento de la hipercalemia, como estas de la Sociedad de Nefrología, pero lo más importante es saber que independientemente del número, si ya yo veo alteraciones electrocardiográficas, yo pudiera utilizar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Recuerden que el gluconato de calcio nos va a disminuir ese potasio, y podemos usar insulina, por ejemplo, que ustedes saben que es un estimulador alostérico de la bomba sodio ATPasa, permitiendo entonces digamos, predisponiendo el ingreso de potasio al interior de la célula para evitar esto, que son las arritmias fatales, como en este caso están viendo una taquicardia ventricular monomórfica. También las catecolaminas beta-adrenérgicos, los agonistas como el salbutamol, que hay países que lo tienen intravenoso y se da con dextrosa al 5%, o en el caso nuestro, pues puede ser inhalado o en nebulización, aunque en nebulización lo usamos menos, porque recuerden que estamos en era de COVID.
y pudiéramos usar diuréticos de asa que bajan el potasio en dosis incluso hasta de 2 miligramos por kilo de peso. El bicarbonato de sodio solo lo usaremos si el paciente tiene acidosis metabólica concomitante, en el caso de la cetoacidosis diabética, cuando el pH está por debajo de 7, o en el caso de un séptico, cuando el pH esté por debajo de 7,20. Y finalmente pudiéramos ameritar en ese paciente, para salvar la vida, una hemodiálisis de emergencia si la hipercalemia es refractaria a todo este tratamiento médico. Le traigo las resinas de intercambio porque sé que lo usan, pero en el paciente de la emergencia o en el paciente críticamente enfermo no es la indicación usarla. Sin embargo, sí deberíamos hacerlo para evitar que el paciente se convierta en un riesgo para su vida, esa hipercalemia. En Venezuela tenemos el Cayesalate, pero hay otras como el Patiromer o el Circonio que son altamente efectivas, pero también los costos son bastante elevados. Y finalmente, vamos a hablar en las alteraciones del potasio de la hipopotasemia. Cuando hablamos de esto es porque el potasio está por debajo de 3,5 miliequivalente. También lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave, dependiendo obviamente del valor. Grave es toda hipocalemia menor a 2,5, y recuerden que se debe a una redistribución de este hacia el espacio intracelular, así como pérdidas extrarrenales o pérdidas renales. Entre las pérdidas gastrointestinales, diarreas o abuso de laxantes, y en las pérdidas renales el uso de diuréticos, incluso medicamentos como esteroides, terapias para la hiperpotasemia, pérdidas por diálisis, pero esta que es muy importante, el agotamiento del magnesio. Muchas veces la hipopotasemia es refractaria al tratamiento porque no hemos corregido la hipomagnesemia. También la alcalosis metabólica la causa trastornos endocrinos e ingesta dietética deficiente. Entre las manifestaciones clínicas, que pueden ir desde debilidad muscular hasta incluso hacer un paro respiratorio de ese paciente, hay manifestaciones electrocardiográficas de la hipopotasemia, como la aparición de esta onda U, la disminución del voltaje de la onda T, incluso aplanamiento de la T o inversión de la onda T a medida que avanza la hipocalemia. Hay un aumento del intervalo QT, que es un sustrato también entonces para arritmias ventriculares fatales como fibrilación ventricular. Y finalmente, en esas hipocalemias tan severas puede incluso haber infradesnivel del ST, y no se trata de un infarto, sino de una hipocalemia. ¿Cómo las corregimos? Bueno, si es severa, si estamos en la emergencia, si es un paciente crítico, pues debemos hacerlo por vía intravenosa, importante con el KCL, pero siempre haciendo estas acotaciones de que la concentración de ese cloruro de potasio sea inferior a 50 miliequivalentes por litro, que el ritmo de infusión sea menor o igual a 20 miliequivalentes por hora, que la cantidad diaria no exceda 200 miliequivalentes, y recuerden que para aumentar en 1 miliequivalente muy probablemente tenga que pasar 100 a 200 miliequivalentes, pero de manera lenta, en 24 a 48 horas. Evitar, muy importante, las soluciones de destroza, porque van a hacer que se secrete más insulina y que disminuya aún más el potasio. Entonces, como norma general, la infusión de potasio va de 10 miliequivalentes hora a 20 miliequivalentes hora, pero que en presencia de arritmias fatales o paro cardíaco inminente, podemos usar 2 miliequivalentes minutos por 10 minutos o 10 miliequivalentes en 5 a 10 minutos, siempre bien diluido, idealmente en 0,9%, 500 cc. Y no olvidarnos de colocarle magnesio al paciente, 8 miliequivalentes en 10 ml de cloruro de sodio al 0,9%, porque muchas veces no corrige la hipocalemia porque no hemos corregido la hipomagnesemia. Recuerden que también hay estos productos por vía oral, pero no es el uso en estas emergencias, pero sí deberíamos hacerlo para evitar que el paciente se convierta en un paciente que tenga en riesgo la vida. Y podemos administrar también la ampolla de cloruro de potasio vía sonda, o por, si el paciente tolera la vía oral, consumo por su mal sabor, pero sí se pudiera dar vía oral. Y en pacientes
crónicos en los que incluso con estos suplementos no corrijo la hipocalemia, muy probablemente amerite diuréticos ahorradores de potasio, como los bloqueantes de calcio, amiloride y triantereno, o los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona o espleronona. El fósforo solo nos los piden corregir si está bajo de 1 miligramo por decilitro. ¿Y con qué? Con fosfato de potasio, fosfato monobásico de potasio, que podemos colocar un bolo si está bajo de 1 miligramo, de 20 miliequivalentes, y podemos dejar 10 miliequivalentes o 20 miliequivalentes en 24 horas. Finalmente, entonces, también tenemos calcio y magnesio. Recuerden, las hipercalcemias, bueno, tenemos que investigar la causa, pero mientras tanto estamos en emergencia, hay que tratarla con fluidoterapia, solución 0,9, colocar furosemida 1 miligramo por kilo intravenosa e hidrocortisona 200 a 300 miligramos de STAT y pamidoronato. Las hipocalcemias, pues vamos a colocar las sales de calcio, que puede ser cloruro de calcio, o la que hay en Venezuela, que es gluconato de calcio al 10%, que puede ir de 10 a 40 ml intravenosos, y siempre colocar también sulfato de magnesio de 4 a 8 miliequivalentes. En las hipermagnesemias, importantísimo hidratar adecuadamente también a ese paciente, colocar furosemida 1 miligramo por kilo, colocar sales de calcio, para estabilizar la membrana, y muchas veces es necesario en ese paciente la hemodiálisis de emergencia e incluso el soporte ventilatorio. Y en las hipomagnesemias, bueno, colocamos generalmente bolos de 2 gramos de magnesio, que son 8 miliequivalentes de magnesio, pero cuando el paciente hay un paro inminente o o ya está en paro ese paciente, como una torsada de Point, debemos dar 2 gramos de sulfato de magnesio o 8 miliequivalentes en 1 a 2 minutos. Bueno, traté de resumirlo muchísimo. Gracias, de verdad, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente presentación. A continuación, con la conferencia, vamos a continuar con el doctor Guillermo Beitía. Él es gastroenterólogo, es el jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital José María Vargas, es profesor de la Cátedra de Gastroenterología de la Escuela José María Vargas y es el director de posgrado de gastroenterología del Hospital José María Vargas. La charla de hoy se trata de hidroterapia en pancreatitis aguda, el estudio Waterfall. A continuación, los dejamos con el doctor. Muchísimas gracias, Gabriela. Un minuto acá para colocar la presentación en la primera diapositiva. Ok. Bueno, hablemos entonces, después de esta excelente conferencia de la doctora María. Felicitaciones, doctora María. Qué buena información. Hablemos de un tema que también nos preocupa y que desde hace mucho tiempo venimos comentando, que debemos establecer nuestra propia experiencia para llevarle a nuestros pacientes los mejores resultados en esta compleja enfermedad. Y comenzamos la conversación con los puntos claves que hay que recordar en pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas que puede causar injuria local, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fallo orgánico y algunas veces algo que no queremos que ocurra en nuestros pacientes, como es esa complicación que tanto nos preocupa. Es una de las patologías gastrointestinales que más comúnmente requieren hospitalización. Su manejo ha cambiado en los últimos años debido a una mejor comprensión de su fisiopatología, la evolución del arsenal terapéutico, los avances en el soporte nutricional, en esta área se ha avanzado bastante, la correcta utilización de antibióticos y las mejoras, las técnicas mini-invasivas para el tratamiento de las complicaciones locales. Este mensaje merece una medalla de oro.
el manejo inicial de la pancreatitis aguda dentro de esas primeras 72 horas es un periodo en el cual la toma de decisiones puede alterar el curso de la enfermedad y la duración de la hospitalización. Repito, el manejo inicial de la pancreatitis aguda dentro de las primeras 72 horas es un periodo en el cual la toma de decisiones puede alterar el curso de la enfermedad y la duración de la hospitalización. Qué importante. Definiciones importantes: pancreatitis aguda leve, ausencia de necrosis peripancreática y fallo orgánico. Pancreatitis moderada, presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreática estéril o falla orgánica transitoria. Pancreatitis grave se caracteriza por la presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreática infectada o falla orgánica persistente. La crítica, presencia de necrosis peripancreática infectada y falla orgánica persistente, por supuesto, peor pronóstico que la pancreatitis grave. Definimos ahora la falla orgánica transitoria, falla orgánica que se resuelve en un periodo de 48 horas tras la aplicación de las medidas de soporte adecuadas, y la falla persistente que no se resuelve en ese periodo de 48 horas tras aplicar todas esas medidas de soporte. Una vez recordados estas definiciones importantes, leve comentario sobre las consideraciones diagnósticas. En la práctica se acepta que el diagnóstico se hace con los siguientes criterios conocidos por todos ustedes: el dolor abdominal característico en banda, amilasas y lipasas y o lipasas plasmáticas más de 3 veces su valor normal, y evidencia radiológica de pancreatitis. Un buen ultrasonido abdominal hecho por buenas manos puede aportarme muy buena información. Algunas veces debo correlacionar con una tomografía o una resonancia. ¿Qué decir en relación a predictores de severidad? El fallo orgánico persistente y la infección del tejido peripancreático o pancreático son los determinantes de severidad. Se sugieren como marcadores pronósticos el BISAC, que incluye el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, uremia, el hematocrito al ingreso y a las 24 horas de un tratamiento de hidratación adecuado. Amilasa y lipasa no son determinantes de severidad ni de pronóstico. Ellas son diagnósticas. Sabemos que no existe, por lo menos hasta ahora, un tratamiento específico que mejore la evolución de nuestros pacientes con pancreatitis aguda, por lo que el tratamiento va a ser de soporte. Y aquí figuran varios elementos cardinales, como son la restitución agresiva de líquidos en las primeras 24 horas. Debemos quitar ese concepto, ese término de agresivo. Yo creo que es conveniente colocarlo hidratación o restitución adecuada, correcta, cambiando esos términos de agresivo y no agresivo, porque tal vez los estudios que desarrollemos y que se están realizando nos van a llevar a tomar esa conclusión. Algo importante que también está cambiando el concepto, y que antes dejábamos esos pacientes con pancreatitis aguda mucho tiempo sin alimentación, es realmente relevante que esa nutrición enteral se comience en esos primeros 5 días o al 5.º día si el paciente tolera la vía oral. Si el paciente, no tolera la vía oral. Si el paciente tolera la vía oral, lo que debemos indicar es poco a poco esa alimentación correcta. Eliminando, repito, ese concepto de dejar mucho tiempo a nuestros pacientes sin alimentación, porque eso ha sido un error que se ha venido cometiendo. Antibióticos en infecciones documentadas y los tratamientos mínimamente invasivos
para evitar esas complicaciones locales, como por ejemplo la inflamación o la necrosis infectada. Y en relación a mortalidad, debemos decir que la mitad de las muertes en las primeras 2 semanas se van a relacionar a falla orgánica múltiple, y que la mitad de las muertes después de esas 2 semanas van a estar relacionadas con procesos de infección pancreática y colecciones. Más o menos esto resume el enfoque terapéutico que debemos tener en mente siempre en nuestros pacientes con pancreatitis aguda. Vamos entonces ahora al punto que queremos aclarar y dejar bien preciso con todos ustedes. La fluidoterapia en pancreatitis aguda, un punto controversial. Hay opiniones que van a favor de la fluidoterapia agresiva, entre comillas, como les decía, término que debemos cambiar. Hay otros que están con la no agresiva. Realmente el objetivo de la hidratación, ¿cuál es? Optimizar el volumen de los fluidos circulantes. ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación tisular. La hidratación definitivamente es uno de los puntos trascendentales en el manejo de la pancreatitis aguda en etapas tempranas. Y deben evaluarse, siempre que tocamos el tema de la fluidoterapia, 3 parámetros. El tipo de hidratación, el protocolo, la estrategia que vamos a utilizar para esa administración y la medida de respuesta al tratamiento implementado. Cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda, la mayoría de ellos, un 65%, va a tener una pancreatitis aguda leve. Al egresar al alta, tenemos muy baja morbilidad, evolución favorable, no mortalidad, y los requerimientos van a ser bajos. Mientras que en pancreatitis moderada, ya un 28%, pancreatitis grave, un 7%, las cosas se complican, va a ir aumentando la morbilidad, las posibles complicaciones. La morbilidad, que de acuerdo con un estudio español está reportada en su país, acá en un 12%, creo que lamentablemente en nuestros países latinoamericanos este porcentaje pudiera estar un poco más alto. ¿Qué hacer? Actualizarnos, compartir todas estas experiencias que son necesarias aplicar en esta complicada patología, y poco a poco, con esos trabajos que podemos ir realizando en equipo, llegar a tener nuestras propias experiencias y nuestros mejores resultados en el manejo de nuestros pacientes con pancreatitis aguda. Lo podemos lograr. Repitiendo un poco, el inicio de la pancreatitis es básica, la fluidoterapia, tratamiento de esa hipovolemia inicial, la previsión inicial de requerimientos de fluidos. Luego vemos si hay complicaciones locales o el síndrome sistémico de inflamación, de respuesta inflamatoria. Si no hay, los requerimientos van a ser de fluidos pocos, pero si hay complicaciones, secuestro y pérdida de fluidos, aumento de hematocrito y urea, los requerimientos extras de fluidos subsiguientes van a llevarnos a decidir cuál va a ser esa estrategia que voy a utilizar en ese esquema de fluidoterapia. Aquí tenemos, es importante recordar que el secuestro de fluidos se puede observar haciendo un balance hídrico, restando las pérdidas y los aportes y teniendo en cuenta pérdidas insensibles, por supuesto. Un balance hídrico positivo supone secuestro de líquidos. El secuestro abundante de fluidos se asocia a un peor pronóstico en pancreatitis aguda. Llega el momento de decidir cuál es el esquema que vamos a utilizar y surgen las preguntas. Volumen.
¿Es mejor ser agresivo? Cambiemos el término. ¿Qué tipo a utilizar de fluidoterapia? ¿Solución salina? ¿Ringer lactato? Veamos qué nos dicen algunos trabajos recientemente y no tan recientemente publicados. El primero de ellos es un artículo original publicado en el 2009 en una revista china del equipo de Mao. Ellos incluyeron 77 pacientes con pancreatitis aguda severa. Un grupo 1 con 36 pacientes le dieron infusión de 10 a 15 mililitros por kilo por hora. Un segundo grupo, 40 pacientes, infusión de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Midieron la concentración de lactato y el Apache a las 72 horas, tasa de ventilación mecánica, la incidencia del síndrome del compartimiento abdominal, sepsis y la sobrevida también fueron reportados. ¿Qué concluye este trabajo realizado en China? La resucitación o restitución controlada de fluidos ofrece mejor pronóstico en pacientes con déficit severo de volúmenes en las primeras 72 horas del inicio de la pancreatitis aguda severa. Este segundo artículo original, también realizado por el mismo grupo de China, publicado en la misma revista, hemodilución rápida está asociada con una incrementada mortalidad por sepsis en pacientes con pancreatitis aguda severa. Se aleatorizaron 115 pacientes con pancreatitis aguda grave a una hemodilución durante las primeras 48 horas rápida, y el objetivo acá, el hematocrito menor de 35 o lenta, hematocrito mayor de 35. De nuevo, los pacientes con una estrategia más agresiva tuvieron una mayor incidencia de sepsis y mortalidad. No es fácil asociar esa sepsis con esta hidratación agresiva, entre paréntesis, pero eso fue lo reportado. En este estudio, la estrategia de fluidoterapia más vigorosa no se asoció a menores complicaciones locales. En el 2014, en la revista de la Unión Europea de Gastroenterología, se publica, y está aquí ya apareciendo nuestro amigo Enrique de Madaria como autor, resucitación de fluidos con Ringer lactato versus solución salina normal en pancreatitis aguda, un estudio controlado randomizado triple ciego, donde como puntos claves nos dicen: la resucitación con fluidos está ampliamente considerada que es una parte esencial en el manejo de la pancreatitis aguda, pero es poco conocido el óptimo tipo del fluido a utilizar. Un trabajo realizado, controlado, randomizado, sugirió que solución salina normal, cuando se comparaba a Ringer lactato, está asociada con efectos proinflamatorios en nuestros pacientes. Este efecto proinflamatorio ha sido atribuido a la acidosis metabólica hiperclorémica. Conclusión: Ringer lactato se asocia con una disminución de la inflamación en pacientes con pancreatitis. Este efecto parece estar relacionado a la acción inhibitoria del lactato sobre la inflamación celular. Ringer lactato, concluyen, debería ser considerado como el fluido de elección para la restitución o en pancreatitis aguda, restitución de líquidos. Vamos a Latinoamérica y nos conseguimos este trabajo de Centroamérica de la Universidad Nacional de Honduras, que entre otras cosas concluye lo siguiente: las pérdidas sustanciales en el tercer espacio y la depresión de volumen intravascular, hipovolemia, que llevan a hipoperfusión de lechos plásticos son predictores negativos para la pancreatitis, hemoconcentración y azoemia. Estudios retrospectivos sugieren que la administración agresiva de fluidos durante las primeras 24 horas reduce la morbimortalidad. La Asociación Americana de Gastroenterología, esta gente trabaja muy bien,
recomienda administrar solución cristaloide balanceada a 200-500 mililitros por hora o lo que recibían uno de los grupos que planteábamos en el trabajo anterior, 5 a 10 mililitros por kilo por hora, 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas para mantener un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo, peso hora, y así disminuir los niveles del boom. Otra de las conclusiones, el lactato, el Ringer lactato, es superior a la solución salina normal, pues reduce más los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la incidencia del síndrome de inflamación sistémica. En el 2019, la Asociación Argentina de Gastroenterología nos presenta esta actualización del manejo inicial en la pancreatitis aguda. Nos dicen lo siguiente: en la resucitación de fluidos deben evaluarse 3 parámetros: el tipo de hidratación, el protocolo de administración y la medición de la respuesta al tratamiento implementado. Respecto al tipo de hidratación, la mayoría de los trabajos y guías recomiendan el uso de cristaloides, en particular de Ringer lactato, basados en trabajos que evalúan la mejoría de la proteína C reactiva y del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No obstante, la supremacía del Ringer lactato sobre otros cristaloides no ha podido demostrarse en otros estudios que argumentan la falta de impacto en la evolución final. Como ustedes ven, hay mucha controversia. Poco a poco vamos a ir respondiendo, ir aclarando en la medida en que nosotros hagamos nuestros propios trabajos y presentemos nuestra experiencia. Llega el 2019, antes de la pandemia, y la gente de España, encabezaba ese grupo por un amigo brillante, definitivamente, que en este momento es el presidente de la Asociación Española de Gastroenterología, Enrique de Madaria. Con su grupo comienzan a hacer el Waterfall Estudio. Ellos hacen 2 grupos, uno con fluidoterapia agresiva, bolo de Ringer lactato de 20 mililitros por kilo por hora, más 3 mililitros por kilo por hora, y otro grupo, fluidoterapia no agresiva, un bolo de 10 miligramos por kilo o no bolo, más 1.5 miligramos por kilo por hora. La variable principal, la frecuencia de pancreatitis aguda, moderada o grave. Y aquí en el 2020 nos publican el diseño de la investigación, donde están acá demostrados los diferentes pasos que ellos llevaron adelante y los 2 grupos que establecieron con estos 2 esquemas, agresivo versus no agresivo. Hace una semana le escribí a Enrique y le pregunté, diciéndole que estábamos programando esta reunión con ustedes, que cómo iba el Waterfall y que si ya tenían los resultados. Me escribió lo siguiente: aún no están presentados los datos. Puedes decir que en el estudio una pauta de fluidos de 1.5 mililitros por kilo por hora se asoció a menos episodios de sobrecarga de fluidos que una pauta de 3 mililitros por kilo por hora. Pero los datos están pendientes de comunicación en congresos y su publicación. Ya para terminar, recuerdo nuevamente el mensaje de oro. El manejo inicial de la pancreatitis aguda dentro de las primeras 72 horas es un periodo en el cual la toma de decisiones puede alterar el curso de la enfermedad y la duración de la hospitalización. Y termino con estas conclusiones. La fluidoterapia en pancreatitis aguda se debe adecuar a las necesidades del paciente más que simplemente agresiva en todos los pacientes. El Ringer lactato debería ser considerado como el fluido de elección para la resucitación, para la restitución en pancreatitis aguda.
necesitamos, y lo vamos a hacer Dios mediante, estudios de calidad para saber cuál es la fluidoterapia más adecuada para nuestros pacientes con pancreatitis aguda. Debemos hacer nuestra propia experiencia con trabajos preferiblemente multicéntricos, realizando estudios aleatorizados donde comparemos fluidoterapia agresiva y controlada. Se requiere un gran esfuerzo. Será difícil, sí, pero juntos todo es posible. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Como podemos ver, es un tema muy controversial. Es por ello que traemos invitados a este webinar, como son los 3 doctores. En primer lugar, vamos a tener al doctor Rafael Anato, adjunto de la Cátedra de Gastroenterología y del Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas. Ellos nos van a ayudar a discutir y nos van a emitir su opinión sobre la importancia o si se encuentran a favor o en contra de la fluidoterapia agresiva en los pacientes con pancreatitis aguda. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Excelente la presentación de la doctora María, doctor Beitia, excelente, me gustó mucho la presentación de ambos. 2 cosas, ¿no? Primero, es importante que sepamos que nosotros restituimos líquido porque a ese paciente pierde líquidos, hace un tercer espacio y ese tercer espacio hace que nos disminuya la cantidad de líquido que llega a los tejidos. En especial el órgano que vamos a tocar hoy, que es el páncreas. Esa cantidad de líquido disminuida también ocasiona efectos hemodinámicos a través de todo el organismo. Así estimula el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el inotropismo, aumentando la resistencia vascular periférica. Y eso trae a través consecuencias que me van a disminuir mucho más el flujo sanguíneo a nivel, del páncreas. Luego, en las restituciones, que se llaman restituciones vigorosas, ¿no? Como dice el doctor Beitia, que no le gusta el término. Sin embargo, es el término que tenemos por la Asociación Americana de Gastroenterología, pero es un término, ¿verdad?, que es bastante duro, ¿no? Nosotros, como médicos gastroenterólogos de los pacientes con pancreatitis aguda, usamos lo que nos dice la Asociación Americana de Gastroenterología, que es de 5 a 10 mililitros por kilo por hora para la administración de la fluidoterapia. Y evaluamos resultados. Importante siempre evaluar resultados. Los resultados que nosotros usamos es la presión arterial media y la diuresis, una diuresis de 0,5 mililitros por kilo por hora, para saber que ese paciente tiene una adecuada hidratación y que esa hidratación me está favoreciendo la perfusión a nivel del páncreas. Las otras medidas que nos nombró la doctora María anteriormente, la presión venosa central, el Swan-Ganz, nos miden, si bien es cierto que nos miden la presión intravascular, en el páncreas nos interesa ese espacio intercelular, porque nosotros si vamos a dar fluidoterapia agresiva, muchos lo que dicen que la fluidoterapia agresiva, los que están a favor de la fluidoterapia agresiva, dicen que eso nos va a permitir una adecuada perfusión pancreática. Y los que están en contra nos dicen que cuando ya yo necesito más líquido, es decir que ya la necrosis pancreática está instalada o instalándose. Entonces, dar fluidoterapia agresiva lo que va a hacer es hacernos complicaciones. El punto del trabajo de Madariaga, el final, lo que nos dice de 1.5 por kilo por hora. Bueno, claro, si damos 1.5, a diferencia de los 5, vamos a tener menos sobrecarga. Pero eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es objetivos reales de la pancreatitis.
¿Cuál es el objetivo real de la pancreatitis? Evitar que ese paciente que me llegó a la emergencia con una pancreatitis leve, porque le hicimos un BISAC y tiene un punto, se nos quede ahí y no nos vaya o no nos evolucione a una pancreatitis más severa. Entonces, eso es lo que quiero evitar. Y para eso está iniciar la fluidoterapia con 5 a 10 mililitros por kilo de peso, 5 o 10 mililitros por kilo de peso por hora, porque con eso evitamos que ese paciente que nos ingresa a la emergencia se nos vaya hacia una pancreatitis más severa. Muchas gracias, doctor, por su comentario. A continuación vamos a recibir los comentarios del doctor Igor Hernández. Él también es adjunto del Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas y profesor de la Cátedra de Gastroenterología de la Escuela José María Vargas. Quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden ir haciendo sus preguntas a través de los comentarios de YouTube para ser contestadas al final de la discusión. Adelante, doctor Igor. No puedo activar el video. Pero te oímos perfectamente, Igor. Puedes hacer tu comentario. Bueno. Ya te vemos. Ok, Ahora sí. Gracias. Bueno, primero, buenas noches y felicitaciones pues, a los organizadores, a nuestros estudiantes de quinto año, al doctor Beitía y a la doctora Salé por tan brillantes conferencias. De verdad que no solo el contenido, sino lo claro con lo que le explicaron, bueno, que cualquiera puede aprender con estos excelentes profesores. Interesante lo de la fluidoterapia en pancreatitis. Definitivamente la conclusión del doctor Beitía es lo más importante, que la fluidoterapia vigorosa, agresiva, en las primeras 72 horas es probablemente la medida más importante para evitar las complicaciones del páncreas. Y como explicó el doctor Donato ahorita, hay controversia, porque yo pienso más bien que por la hipoperfusión, por la hipovolemia, por el tercer espacio que se forma, es lo que favorece la necrosis pancreática. Y recuérdense que cuando hay necrosis pancreática se liberan las enzimas pancreáticas y es lo que produce el daño a órganos a distancia. Y este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la activación de la endotelio vascular, pues lleva al desastre prácticamente y lo que lleva a la muerte a los pacientes con pancreatitis severa. Las recomendaciones de la guía de la Asociación de Gastroenterología de Estados Unidos, de la americana, para 2018, ellos siguen diciendo que la terapia debe estar dirigida a conseguir objetivos y metas. Y por supuesto, en el caso de la fluidoterapia, para corregir la hipovolemia, lograr una presión arterial media por encima de 65, vigilar el boom y el hematocrito. Ahora bien, en cuanto a la fluidoterapia vigorosa o agresiva, hay que tener cuidado con hemodiluir mucho al paciente, porque estaremos concentrados, pero tampoco debemos pasar al extremo de la hemodilución severa. Debemos tratar de mantener un hematocrito entre 30 y 40% para garantizar que llegue el oxígeno también con la hemoglobina, porque si hemodiluimos mucho también puede haber, no hay hipoperfusión, pero no va a haber suficiente sangre u oxígeno que llegue al páncreas. Por otro lado, la Asociación Americana no hace recomendaciones del Ringer sobre las soluciones salinas como el 0,9, pero yo me sumo a que debemos usar preferiblemente el Ringer lactato. Definitivamente el lactato previene la sepsis en esos pacientes, la respuesta inflamatoria, y probablemente eso ayuda a disminuir la posibilidad de sepsis, así como lo contrario, como dijo el doctor Beitía en su charla. La fluidoterapia para prevenir hipovolemia y perfusión en órganos es una piedra angular desde larga data en el manejo inicial de la pancreatitis, solamente que es cuál es lo ideal. Y fíjense, sigue siendo tan controversial que todavía no hay consenso para definir qué es hidratación vigorosa, convencional, agresiva, hidratación temprana, reanimación rápida, cantidad adecuada, infusión excesiva, fluidoterapia demasiado agresiva. Es decir, esos conceptos no hay
un volumen exacto que determine cuál es la diferencia entre todos estos términos. Por otro lado, cuando dice de evitarse la hemoconcentración y evitar la hemodilución extrema, pero tampoco cuáles son los términos extremos que debemos decir. Ahí no hay consenso tampoco. Por eso es que es controversial. Y falta también medir cuál es el riesgo de la sobrecarga de volumen. Producir sobrecarga a un paciente, pero en otro no. Por eso hay que individualizar las necesidades y las metas según los parámetros que vamos midiendo, como explicó muy bien la doctora Salet. Es importante ver la respuesta, pero definitivamente las primeras 24 a 48 horas, la fluidoterapia vigorosa es lo que va a ayudar probablemente al paciente. Estamos hablando de pacientes con pancreatitis moderada a severa. Los pacientes con pancreatitis leve no tienen mucha hipovolemia, no tienen mucha hipoperfusión y probablemente con una hidratación normal es suficiente. Y bueno, para terminar, quiero decir que debemos individualizar al paciente según está el estatus hemodinámico, las comorbilidades, la gravedad de la pancreatitis, etc. Y eso es lo que nos va a llevar a tomar las decisiones adecuadas. Evidentemente, con los estudios que están en avance, como el estudio del doctor de Madania, vamos a tener más información, porque él mismo ha investigado en los metaanálisis que se han visto, hay resultados contradictorios o no contundentes sobre la fluidoterapia agresiva o vigorosa. De manera que tenemos que, como dice el doctor Beitía, buscar cuáles son los términos de esa hidratación en cuanto a nuestros pacientes. Sería interesante desarrollar esos trabajos aquí en Venezuela, multicéntricos, con los pacientes con pancreatitis aguda y ver cuál sería la dosis adecuada del bolus inicial y de la terapia de mantenimiento en las primeras 48 horas, sobre todo 72 horas. Estoy de acuerdo que en las primeras 24 horas deben ser mínimo 4.000 mililitros, que es lo que probablemente es el promedio que se usa en las pancreatitis moderadas o severas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente opinión. Ahora, para dar... ¿Me oyeron? ¿Cómo? Sí, Igor, perfecto todo. Yo perfecto, Igor. Ok, pasamos con el doctor Luis Rodríguez para dar otro punto de vista desde el área quirúrgica. Él es jefe de servicio de cirugía 3 del Hospital de Caracas, Vargas de Caracas, y profesor de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina José María Vargas. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este evento. Felicito a la doctora María, al doctor Beitía por tan brillante exposición y mi respeto al doctor Rafael Anato, al doctor Igor por sus acertados comentarios. Bueno, varias cosas muy puntuales que comentar. En primer lugar, con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos y hidratación en las salas de emergencia, yo quiero acotar que, bueno, actualmente en nuestros hospitales a veces uno ve con preocupación en las emergencias en otros hospitales como a los pacientes que acuden a la emergencia se les administra esquemas de hidratación un poco fuera de lo ideal, pues, porque todos sabemos las condiciones actuales de nuestros centros públicos, donde la disponibilidad de los diferentes tipos de soluciones, tanto cristaloides como coloides, para reposición de líquidos son bastante escasas. Y muchas veces los doctores en la emergencia administran simplemente lo que tienen. Y ya se ha discutido mucho desde hace ya varios años las ventajas y desventajas de la administración tanto de coloides como de cristaloides. Hoy en día ya se habla de que en fases tempranas lo más recomendado son la administración de soluciones cristaloides, pero entre las soluciones cristaloides ya se ha hablado mucho de la solución 0,9 y riñel lactato, la Destrosal 5, y ahí yo creo que hay el consenso más o menos general de que por lo menos en etapas iniciales
Y en nuestras salas de emergencia, lo más recomendable es utilizar soluciones tipo Ringer lactato por las consideraciones fisiológicas que ya muchos conocemos y que la doctora María nombró algunas de ellas. Entonces, bueno, desafortunadamente ese es un problema que vemos en nuestras emergencias debido a la insuficiencia de disponibilidad de una variedad de soluciones intravenosas que administran los pacientes. Y bueno, por supuesto, eso trae como consecuencia que la respuesta a la reposición de líquidos y electrolitos que uno espera en nuestros pacientes de la emergencia no sea la ideal, debido a que, bueno, si uno analiza en profundidad, se da cuenta entonces que parte del problema está en el tipo de soluciones que se le dan a los pacientes. Igualmente, muchas veces no se disponen con los complementos que uno le pone en la hidratación, como por ejemplo la disponibilidad de gluconato de calcio, la disponibilidad de cloruro de sodio, o por ejemplo de KCl. Entonces, bueno, son problemas que desafortunadamente vemos hoy en día en nuestras emergencias de los hospitales. En el caso ya un poco específico de cirugía, es importante que tengamos claro, y de esta manera recordatorio, que en el caso de trauma, el paciente politraumatizado, una de las complicaciones desde el punto de vista electrolítico que se ve en estos pacientes es la hipocalemia o la hiperpotasemia. Debido a que en lesiones traumáticas importantes donde hay daños extensos a los tejidos, soluciones por arrollamiento, aplastamiento, hay destrucción tisular y esa es una causa importante de un aumento en los niveles séricos de potasio. Una causa importante de hiperpotasemia y es un aspecto que siempre la persona que atiende, el médico que atiende pacientes con trauma debe tenerlo presente. Igualmente, muchas veces toca en las emergencias valerse mucho de la clínica, debido a que muchas veces no se consigue con reactivos en los laboratorios para poder hacer una determinación en la emergencia de los electrolitos séricos. Entonces hay que acudir muchas veces a la intuición o a la pericia clínica para poder detectar un potencial o la presencia de algún trastorno de los electrolitos que pudieran, como bien dijo la doctora, ser graves, incluso hasta comprometer la vida del paciente. Siempre es importante también recordar que muchos de estos trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo la elevación del sodio, por ejemplo, se manifiesta clínicamente en trastornos neurológicos. La doctora comentó algo sobre eso. Entonces es algo importante que nuestros médicos en la emergencia tengan presente eso, que ante cualquier trastorno neurológico agudo de un paciente, pensar en un trastorno de uno de estos electrolitos. Con respecto a la agresividad de la fluidoterapia, sí, hoy en día, como bien dijo el doctor Vitía y mis colegas comentaristas, sí, hoy en día hay mucha discusión referente a eso. Yo creo que la tendencia va hacia no ser tan agresivo de manera inicial, debido a que, como sabemos, el aplicar una terapia endovenosa de líquidos muy agresiva puede conllevar a otras consecuencias negativas, como por ejemplo la sobrecarga líquida con falla cardíaca, trastornos a nivel, por ejemplo, edema pulmonar, edema cerebral. Por lo tanto, entonces hay que ser un poquito más comedido a la hora de calcular los requerimientos y la administración de los líquidos y electrolitos. O sea, no caer en esa tentación de que todo paciente que llegue a la emergencia le vamos a agarrar 2 vías y le vamos a colocar grandes volúmenes de líquido iniciales, porque podemos caer en un error. Si ciertamente la evaluación clínica y el conocimiento del trastorno por el cual el paciente acude a la emergencia hace suponer de que hay una hipovolemia, ok, uno en base a eso puede calcular entonces y ser un poquito más agresivo en la reposición de líquidos, pero bueno, no siempre la causa por la que un paciente acude a nuestras emergencias es por una hipovolemia. Pues hay muchos trastornos que pueden llevar a un paciente a la emergencia y precisamente entonces el etiquetar a todo paciente como hipovolémico y administrarles inicialmente grandes cantidades de volumen puede ser contraproducente. Y en cuanto a
al tema de la pancreatitis, sí, muy interesante el estudio Waterfall, que sabemos que está en pleno desarrollo, y como el doctor Beitia dijo, apenas se están obteniendo los resultados para ser publicados. Sí, yo coincido plenamente con lo que dijo el doctor Igor, el doctor Anato, que en un paciente con una pancreatitis leve, realmente los requerimientos de líquidos van ajustados simplemente a lo mínimo, pues ajustado al peso corporal del paciente, a las pérdidas sensibles y no más de eso. Porque realmente en una pancreatitis leve, las pérdidas, el secuestro de líquido es realmente muy poco y no se justifica ser más agresivo con respecto a eso. Ya en cuanto ya a la necrosis pancreática que se sospecha, bueno, ya por supuesto para garantizar el aporte de líquidos a la zona pancreática afectada, bueno, sí hay que ser un poquito más agresivo, pero bueno, todos esos pacientes que se sospeche o que ya tienen una pancreatitis severa, que está en una unidad de cuidado intensivo, que es lo ideal, debería estar invadido de la manera requerida, con catéteres venosos centrales, con catéter pulmonar de ser necesario, y en base a esos valores o esos parámetros que administran esas medidas invasoras, entonces administrar los líquidos en la justa medida, de manera tal de que tampoco sobrepasarnos en la cantidad necesaria, porque entonces, bueno, como ya he comentado, trae consecuencias deleterias para el paciente. Básicamente, bueno, es lo que quería comentar. De todas maneras, cualquier otra pregunta, a la orden totalmente, y nuevamente muchas gracias a los organizadores. Muchísimas gracias, Cada doctor. vez que hacemos... Adelante, Gabriela. Muchas gracias a todos los doctores por sus comentarios, muy interesantes y nos aportan mucho para nuestra formación. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Ronald Mora que dice: ¿con qué frecuencia se deben hacer valoraciones cada 4, cada 6, cada 8 horas para definir el aumento o disminución de la hidratación y prevenir sobrecarga de volumen en las primeras 24 a 48 horas? Importante Bueno, pregunta. Vamos a sí. dejar que la doctora María Celeste. Excelente. Mira, Adelante, doctora. una de las cosas que es el secreto en la medicina de emergencia y la medicina crítica es lo que el doctor o los doctores, nuestros profesores decían, la enzimoterapia, ¿no? Yo pienso siempre que hay que vigilar a ese paciente. Idealmente, la monitorización debe ser continua. Deberíamos tener un gasto urinario, y les doy eso porque sé cómo están nuestros hospitales. A mí me encantaría que en nuestros hospitales tuviéramos gasto cardíaco continuo, por lo menos una presión arterial continua, por línea arterial, etcétera. Pero ustedes tienen también la vigilancia del gasto urinario. Como muy bien decía uno de mis grandes maestros, el gasto urinario es el gasto cardíaco de los bajos recursos. Si ustedes vigilan esa diúresis, pueden ustedes calcular si ese paciente está hacia lo bajo o hacia lo alto. Lo otro que es muy importante es la presión arterial media. Ahora, ¿cada cuánto? Bueno, idealmente debería ser dependiendo de la severidad o de la escala NEWS de ese paciente, que no le hablé por cuestiones de tiempo. Es decir, mientras más crítico o más grave esté ese paciente, debe ser una monitorización o continua u horaria, ¿verdad?, de estos parámetros. Pero mientras más se acerque al área de mejoría o leve, puedes espaciarlo cada 4 horas, cada 6 horas. Si la pregunta viene enfocada hacia el manejo agudo de esos electrolitos, si estás reponiendo sodio o si estás tratando de disminuir sodio, debería ser mínimo cada 4 horas. Evaluar el valor del sodio, idealmente estoy hablando. Y si es potasio, también pudiéramos evaluarlo cada 6 horas. Todo depende si es una hipopotasemia leve o severa, porque si es una hipopotasemia severa, donde ya yo veo incluso alteraciones electrocardiográficas, yo debo colocar bolos de potasio a pasar, si es por vía periférica, en 2 horas y bien diluido en 500 cc por la flebitis, o si tengo una vía central, puedo pasarlo en 1 hora e incluso como mínima cantidad en 100 cc.
Si es hiperpotasemia, ya sabemos que las hiperpotasemias responden bien a la terapia diurética con diuréticos de asa como furosemida e incluso a la insulina más destroza, pero debes vigilar entonces, si no es diabético el paciente, la glicemia, porque toda glicemia que esté por debajo de 126 miligramos por decilitro, en el no diabético debemos dejar una infusión de destroza, si es al 5% o idealmente al 10%, a 100 cc hora por 6 horas para evitar la hipoglicemia, y deberíamos vigilar glicemia, vigilar igualmente el potasio y de acuerdo a eso hacer las restituciones. En cuanto a los líquidos, me encantó lo que hablaron todos porque es verdad, los líquidos son esenciales. Es importante la resucitación, pero la sobrecarga de los líquidos también trae situaciones deleterias y también hace daño, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel renal, con insuficiencia renal, por esas restituciones. Y recordar eso que hemos hablado, la solución salina al 0,9% en altos volúmenes nos causa acidosis hiperclorémica, vasoconstricción renal e insuficiencia renal aguda. Entonces, siempre vigilar todos estos parámetros también en la resucitación. Sí, excelente respuesta, doctora María. Yo creo que concreta muchos de los aspectos que debemos tener en cuenta y como lo preguntaba el doctor Ronald, una de las cosas que también nos preocupa es evitar la sobrehidratación, porque hay complicaciones tanto de un lado como de otro, y el otro lado también nos trae esas complicaciones que a veces son bastante lamentables. Yo debo decir en este momento que cada vez que realizamos este tipo de actividades educativas desde nuestra UCB, desde nuestros hospitales, desde todas las universidades de nuestro país, siento el orgullo de compartir con colegas venezolanos valiosos, estudiosos, que nada tienen que enviarle a los conferencistas internacionales que muchas veces invitamos y también nos llenan de orgullo, pero orgullo siento en este momento, como repito, lo siento cada vez que me reúno con ustedes. Muchísimas gracias por tanta excelencia, muchísimas gracias por tanto amor a lo que hacen en medio de toda esta situación tan difícil, pero que nosotros por encima de las dificultades crecemos. Definitivamente es así. Queremos a nuestras instituciones, queremos a nuestra UCB, queremos a nuestro Hospital Vargas y a todos nuestros hospitales, cada quien en su sitio, y seguiremos trabajando cada día más porque eso es lo que nos gusta hacer. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y lo vamos a seguir desarrollando. Venezuela pronto será otra, las cosas cambiarán, nuestros hospitales volverán a ser esos hospitales que un día tuvimos y volveremos a brindar esa atención de excelencia que se brindó, pero mientras tanto vamos a seguir luchando y vamos a hacer esos trabajos de investigación multicéntricos. Es fácil, no digamos que fácil, pero es posible lograrlo, reunirnos, ojalá podamos desde hoy crear este equipo de páncreas que se dedique a hacer una investigación como la que hace Enrique de Madaria y su equipo en España. Tenemos el apoyo de ellos, que son excelentes colegas, excelentes amigos, y cada vez que los necesitemos nos van a brindar ese asesoramiento para que nosotros enrumbemos esa investigación en nuestro hospital, en nuestros hospitales, en nuestro país y hacerlo de manera multicéntrica. Gracias de nuevo, muchísimas gracias. Por aquí yo tengo una pregunta para la doctora María. Doctora, yo soy interno de pregrado. Hoy es mi primera guardia, doctora, y estoy súper asustado. Tengo un paciente con diarrea aguda y vómitos con signos de deshidratación. Ayúdeme, doctora. ¿Cómo hago la indicación de esa hidratación? ¿Administro potasio? ¿Cómo lo hago? Qué buena pregunta, sí. Y ese es un paciente que está perdiendo electrolitos. Si tiene una diarrea y encima también en los vómitos puede perder sodio, puede perder, por diarrea puede perder potasio.
deberías dejar una hidratación dependiendo de la evaluación del paciente, si está hipotenso o si está normotenso. Si está hipotenso, deberíamos hacer un rescate primero con una fluidoterapia con bolos que pueden ir de 15 a 20 ml dependiendo del grado de deshidratación, y posteriormente dejar un mantenimiento al mejorar esa shock o esa hipotensión hipovolémica con aproximadamente, si no es cardiópata, obviamente el paciente, de 25 a 30 cc por kilo. Siempre reponer potasio. Lo ideal es que deberíamos tener electrolitos en nuestras emergencias y estar seguros de cuánto está el valor del potasio, de cuánto está el valor del sodio, cuánto tiene también de magnesio ese paciente, incluso de fósforo y incluso calcio y cloro, ¿no? Pero idealmente siempre dejar mínimo 1 miliequivalente por kilo de KCl distribuido en los frascos de hidratación. Por ejemplo, el paciente pesa 80 kilos, serían 20 miliequivalentes en cada 500 cc. Si dejas una hidratación de 2000 cc, dejarle siempre magnesio por lo menos 5, si está normal, de 5 o de 4 miliequivalentes en cada frasco, o si está en la baja, 8 miliequivalentes de magnesio en cada frasco, y dejar, dependiendo de cómo esté el nivel de sodio, solución 0,9, o pudieras dejar ya en mantenimiento solución 0,45. Pero lo ideal es también que tuviéramos electrolitos para ser más razonable. Ahora, no los tienes, estás en el Hospital Vargas, el paciente está en shock, ahí no te va a importar si está hipernatrémico, tienes que pasar o Ringer lactato si lo tienes, que si a veces lo hay en el Vargas afortunadamente, o solución 0,9. Que no debes usar nunca en una resucitación, según todas las pautas y los consensos actuales, en base a la evidencia, gelatinas, dextranes o isocel, porque aumentan la morbilidad y la mortalidad en el paciente. Ahora, si es un shock hemorrágico, un shock hipovolémico por hemorragia, lo ideal sí sustituir con líquidos como 0,9 o cristaloides balanceados, que es lo mejor, Ringer lactate o acetato de Ringer o Plasma-Lyte, si lo tuvieras, ¿verdad? Pero Ringer lactato y sangre y hemoderivados, porque la sangre hay que reponerla también con los hemoderivados. Y hoy en día está incluso la estrategia restrictiva de líquidos cristaloides y sí dar la sangre porque es un shock hemorrágico. Así espero poder ayudar algo con esta respuesta. Claro que sí, doctora, muy bien, muy clara, y qué bueno que esta conferencia va a quedar grabada y dentro de unas 24 horas estará en el canal para que muchos estudiantes de pregrado, de posgrado y todos los que estén interesados en el tema revisen esas aclaratorias que se han ido haciendo y ese punto que usted acaba de responder, que es bien, bien importante. El doctor Otero, Juan Carlos Otero, pregunta lo siguiente: ¿la proteína C reactiva pudiera ser un marcador para decidir la proporción del volumen a administrar? Es decir, ser menos o más agresiva la fluidoterapia en base a su resultado, además de la clínica del paciente. Qué bueno sería, y lo estamos comentando, que en nuestros hospitales podamos disponer de esa proteína C reactiva y hacerla con la frecuencia con que se debe, pero si nos ponemos a esperar la proteína C reactiva, se nos van a complicar las cosas y tenemos que utilizar parámetros clínicos y esas escalas que nos ayudan y que nos orientan sobre cómo van las cosas. Y bueno, hacer la proteína, que es un marcador de inflamación muy bueno, tantas veces como se pueda. ¿Qué opinas tú, doctor Anato, al respecto? Bien. La proteína C reactiva como marcador de inflamación. Va a pasar igual que con la urea, pues va a bajar si tienes ese paciente hemodiluido. No hay un estudio o un consenso que nos diga, en base a la proteína C reactiva, si vas o no vas a cambiar la hidratación. Lo que nos dice si cambias o no la hidratación es esos valores dinámicos que ya bien explicó la doctora María, y el flujo del gasto urinario, la presión arterial media, o si lo tienes monitorizado o está en terapia, fácil, todas esas cosas que hace la doctora María muy bien, y que lo puedes
decidir si en qué momento puedes cambiar la hidratación. Pero la proteína C reactiva actualmente no es un valor que nos indique si vas a cambiar o no vas a cambiar la hidratación. Solamente nos indica si el paciente está disminuyendo los parámetros inflamatorios. Ahora bien, nosotros hidratamos porque en los pacientes que tienen pancreatitis aguda, primero, el paciente con pancreatitis aguda es un paciente diferente a todos los demás pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente con pancreatitis aguda tiene una disminución del flujo sanguíneo que nutre el páncreas. Y esto nos ocasiona una cascada inflamatoria, o la respuesta inflamatoria sistémica nos la hace como un círculo vicioso, pues. Más respuesta inflamatoria sistémica, más activación de citoquinas, más activación del sistema simpático, y esto hace que el paciente sea diferente a otros pacientes, por lo cual nosotros hidratamos porque queremos disminuir, uno, la lesión del endotelio que es causada por los diferentes citoquinas. Entonces, cuando hidratamos, disminuimos esas citoquinas y nos disminuye la lesión del endotelio, nos disminuye la permeabilidad capilar, o la permeabilidad que hay, o la salida de sangre hacia afuera, y eso nos disminuye el tercer espacio, o nos disminuye el síndrome compartimental. Entonces, la idea es que hidratemos. Cuando hidratamos, disminuimos todos estos parámetros inflamatorios, interleuquina 6, tromboxano, heparanasa, todos estos factores inflamatorios. Y también está la proteína C reactiva. Pero ninguno de estos parámetros, ninguna de estas proteínas que nos dice inflamatoria, nos dicen que hay que disminuir o aumentar la hidratación. Espero haberle respondido, doctor Otero. Así es. Esta reunión se hizo tan interesante que nos ha pasado el tiempo y habíamos programado 1 hora y resulta que ya vamos casi por 2, pero que bueno. No, de pancreatitis imposible. Sí, sí. El doctor Jesús Tatá está en Costa Rica y nos pregunta, ¿el tiempo de evaluación de los parámetros deberá ser igual al tiempo de ajuste de reposición? Lo ideal sí, doctor. Realmente yo creo que... Ajá, ¿contesto? Sí, la doctora María había comentado al respecto, pero yo sé que puede aclarar ahora mucho más porque ella lo hace con por cierto, dedicación. al doctor Jesús Tatá, que fue miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Bueno, ahora está en Costa Rica, pero como profesor allá en la universidad y bueno, un baluarte también venezolano. Saludos, doctor. Sí, nosotros idealmente cuando estamos, sobre todo en áreas de emergencia o pacientes graves o pacientes críticos, debemos evaluar parámetros dinámicos para decidir si continuamos con bolos o no de hidratación o si ya pasamos al mantenimiento o tomar la decisión de iniciar ya un vasopresor idealmente, y ustedes saben que según todos los consensos, el vasopresor de primera elección tiene que ser norepinefrina. Pero antes de llegar a esta decisión, es lo difícil para el médico que está día a día en las emergencias e incluso en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, tenemos que yo les estaba señalando, que el llenado capilar es muy importante. Ojalá y tuviéramos ácido láctico o el lactato, ¿verdad? Pero sabemos que carecemos de él incluso en algunos medios privados en nuestro país, pero sí tenemos la presión arterial media, el gasto urinario, tenemos de parámetros dinámicos el llenado capilar, y ojalá y no olvidarnos de estas maniobras como es la evaluación de la presión de pulso, de la variabilidad de esa presión de pulso, y también la elevación pasiva de las piernas, que pudieran enfocarnos de que el paciente le hace falta resucitación. Y una vez que ese paciente está
adecuadamente resucitado o suponemos que está adecuadamente resucitado, pues la hidratación base depende de a quién vamos a seguir, si es a New England Journal of Medicine, a NICE o a Today. A mí me gusta NICE, que es 24 a 30 cc por kilo, excepto que sea cardiópata el paciente. Y debemos evaluar si cada 12 horas o 24 horas ese paciente para saber ajustar, disminuir ya la hidratación, ha mejorado el paciente, ya tolera una vía oral, pues tenemos que bajar esa hidratación y no dejarla permanentemente así a lo largo de los días y de las semanas. Y aún en un paciente crítico, si ya iniciamos la nutrición enteral, idealmente, incluso en pancreatitis, y ustedes lo saben, pues también tenemos que bajar la hidratación porque ya por la nutrición enteral estamos dando incluso líquidos adecuadamente a ese paciente y ya no deberíamos dejar en metas esa hidratación como las teníamos previamente. Lamentablemente nos debemos acercar al final de nuestro interesante webinar, pero no vamos a terminar sin responder esta interesante pregunta que yo creo que cada uno puede aportar algo, porque yo particularmente le digo a mis residentes, ¿hasta cuándo ustedes van a dejar a ese pobre señor sin comer? Y la pregunta de la doctora Costa dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo tiene que estar con dieta absoluta nuestro paciente? El menor tiempo posible, doctora. Si a los 5 días tolera vía oral, qué bueno, vamos a comenzar vía oral. Si no, nutrición enteral. Son términos que realmente nos ayudan a que nuestro paciente tenga una mejor evolución, el menor tiempo posible. Doctora Nato, yo sé que usted quiere opinar al respecto, el doctor Rodríguez también, y el doctor Igor, por supuesto, que quieren aclarar, y vamos a trabajar juntos para que nuestros pacientes se inicie la alimentación enteral o oral, si la toleran, lo más pronto posible, y logremos romper ese paradigma de que hay que dejar a nuestros pacientes mucho tiempo sin comer. Adelante, doctor Rodríguez. Está pidiendo la mano primero Rafael. Luis, adelante. Bueno, ese es un tema interesantísimo, lo de la nutrición del paciente. De hecho, en el caso de pancreatitis aguda hay cualquier cantidad de estudios donde tocan el tema de la nutrición en el paciente con pancreatitis aguda, pero en general ya la tendencia de hace ya unos cuantos años en cirugía es que la alimentación precoz es un determinante fundamental en la correcta evolución del paciente quirúrgico. En el caso específico de la pancreatitis aguda, en dado caso de que sea una pancreatitis leve, moderada o severa, en donde se deba mantener el páncreas en reposo por muchos días por la condición del paciente, el lograr un acceso enteral artificial, como por ejemplo una ayunostomía, para garantizar, y siempre que no haya contraindicación el estado catabólico significativamente en un paciente con pancreatitis aguda severa es bárbaro y tiene un efecto deleterio importantísimo sobre el paciente y definitivamente afecta, impacta sobre la mortalidad del paciente. Entonces, el acceso enteral, en dado caso de que no se puede usar la vía oral convencional, es importantísimo. Y en dado caso de que no se pueda realizar una ionostomía, bueno, una sonda nasodenal bien colocada por personal entrenado de manera tal de poder dar nutrición y aporte calórico y nutricional precoz a este paciente, pero igualito, repito, esto se aplica igual a todos los pacientes quirúrgicos. Gracias. Así es. Rafael. Yo creo, Luis, primero, siempre, primero la sonda, si acaso, ¿no? Sí, antes de una yeyunostomía. Bueno, pero a lo que vamos, la pregunta, ¿cuándo alimentarse? Con la alimentación, yo creo que va a pasar, o con la hidratación, va a pasar igual que con la nutrición. Antes dejábamos al paciente que no comiera, sino hasta que se le quitara el dolor y disminuyeran las enzimas pancreáticas. Eso lo hacíamos antes. Yo creo que ya eso cambió. Y con la hidratación va a pasar lo mismo. Sí. Va a cambiar como todo. La pancreatitis cambia todos los meses, te sale algo nuevo y bueno, uno tiene que ir adaptándose a las cosas nuevas. Actualmente,
Si el paciente le disminuyó el dolor, ni siquiera, no es necesario que esté ausente el dolor. Si disminuyó el dolor, el paciente no tiene ilio, no tiene náuseas, no tiene vómitos, y el paciente tiene hambre, a ese paciente hay que darle comida, incluso a las 24 horas del ingreso. Ahora, el paciente no podemos garantizarle que se alimente porque tiene muchas náuseas, pero no tiene vómito. Igual hay que nutrirlo vía enteral. La nutrición enteral siempre es la mejor. Entonces, ¿cómo nutrimos a ese paciente? Colocamos una sonda nasoyeyunal que se puede colocar fácilmente, le administramos alimentos. Si el paciente que le administramos dieta por vía oral, por boca, no toleró la vía oral, le podemos colocar la sonda y seguirlo nutriendo por la sonda. Cuando suspendemos la nutrición por la sonda, si el paciente nos hace un ilio, ya no podemos seguir alimentando porque el intestino no está funcionando, entonces suspendemos la nutrición. Pero raras veces uno tiene que suspender la nutrición por un ilio, porque cuando usted empieza la nutrición, ya ese paciente va a ir mejorando el cuadro clínico. Lamentablemente debemos decir hasta luego. Nace nuestra cátedra virtual de gastroenterología, que seguiremos en equipo trabajando para hacer lo que nos gusta hacer y para educarnos entre todos. Podemos lograr muchas cosas en materia de capacitación y de actualización. Llega el momento del agradecimiento, ese valor que no se debe perder, a los conferencistas extraordinarios y a los comentaristas por tan importantes aportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A mis queridos amigos y alumnos, porque ahora somos alumnos y amigos porque ya están terminando la pasantía, ya ahí vamos a ser amigos. Entonces, por el excelente trabajo que han hecho en la organización de este webinar. A estas brillantes moderadoras, Gabriela y Georgelis, por su debut como moderadoras en este tipo de eventos. Muchachas, qué bueno se han portado, qué trabajo tan bueno. Felicitaciones. Gracias. Que no se me escape nadie, perdón. Muchas gracias. Adelante. Gracias por la oportunidad. No, estamos súper contentos de haber organizado esta actividad con ustedes, de haberlos incorporado y de ver la capacidad que cada uno tiene para involucrarse en estas cosas que son necesarias en nuestro hospital, en nuestra universidad, para seguir creciendo, para seguir luchando. Al ingeniero Martín Martínez por su aporte valiosísimo. Gracias, Martín, por la plataforma. Realmente ha sido un trabajo brillante. Muchas gracias. Te vamos a seguir molestando. Que no se me olvide, por favor, nadie. Gracias a todos nuevamente. Cuídense mucho. Tenemos un gran hospital, tenemos grandes hospitales, tenemos grandes universidades. Nuestra querida UCB, debemos seguir luchando por ellas cada día más duro, y el trabajo va a continuar con la participación de todos nosotros. Vamos a crear, apreciados colegas, este grupo de pancreatitis aguda, porque es una patología donde podemos lograr muchas cosas por el bien de nuestros pacientes. De nuevo, gracias a todos. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias.